Buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Deporte UNAM les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Conquista tu propia montaña. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy. Para dar inicio, damos la bienvenida al doctor Manuel Suárez Lastra, Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que la mayoría de ustedes conocen como Universum. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Fernández Varela, que es director de Deporte UNAM, a Alejandra López Portillo, que ya se me perdió, que es presidenta de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Bienvenida. También por aquí está... también por aquí está Néstor Martínez, que es director de Comunicación Social de la Universidad. Anel Pérez, directora del CEPE, que no sé si el apellido le suene, pero, pero bueno, ella hizo la conexión para que pudiéramos dar esta conferencia, que pudiera existir esta conferencia el día de hoy aquí en Universo. Y bueno, pues quiero presentarles a Andrés Pérez Martínez. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, ha cursado diversos diplomados y actualmente es director de Promoción Empresarial, que es una compañía de capacitación que ha formado a muchísimas personas desde hace ya casi 3 décadas. Y por supuesto, pues es conferencista en diferentes congresos, en empresas, en universidades. Y bueno, lo que nos trae aquí a la mayoría de nosotros es, y que ustedes saben, él es alpinista, que ha ascendido al Everest y a muchas otras montañas en países como Perú, en Suiza, en Italia, en México, en Ecuador. Ha tenido una labor muy activa en entrevistas en diferentes medios de comunicación, televisión y radio. Y además es autor del libro Conquista tu propia montaña, que es un libro que es un caso de estudio que está acreditado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección y Empresas. Y para quienes así lo desean, terminando la conferencia, aquí saliendo al lado izquierdo en la tiendita del Museo de Universum está a la venta el libro. Y también él es autor de otro libro que se llama Liderazgo Efectivo. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos emociona muchísimo poder tener a Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, y bienvenido muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los voy a dejar con un pequeño video introductorio y terminando el video, Andrés subirá al escenario para dar su plática. Muchas gracias. Hace 2 días estaba en la cumbre del Everest. Se ve que es un organismo vivo, es un espectáculo del lugar. Hicimos todo un plan para justo estar aquí. Está buena la subida. La vamos, está lleno de trekkers, la verdad. Digamos, el último pueblo de la civilización. Conociendo a gente de todo el mundo que viene a escalar el Everest. El clima está medio mal. Ayer estuvo peor. Traté de cuidar lo más posible mi garganta, pero me enfermé. Con nuestro traje de tajín verde y representando a México, chingado. Por primera vez en nuestras vidas dormimos con oxígeno. Ya viene el solecito pronto a calentarnos. En la cima del Everest. Hubo un problema de oxígeno muy importante. This is the Himalayas, Gracias. Me encontraba en Nepal hace 25 años y me enteré que existía esta experiencia, The Top of the World, el vuelo a la cima del mundo. Así que, como me gusta la montaña, decidí tomarlo. Salimos entonces del aeropuerto de Katmandú y en 30 minutos aproximadamente ya estábamos volando por arriba de los grandes picos de la cordillera del Himalaya, la más alta del planeta. Y
el piloto dijo, en pocos minutos veremos el Everest del lado izquierdo, así que me seguiré un poco más, regresaré para que los que están ubicados en el lado derecho del avión puedan ver también el Samargata, como se conoce allá en Nepal. Así que estaba observando con cuidado y de repente se ven ahí los grandes vecinos, el Choyu, el Makalu, el Lhotse y en medio el gran gigante, el Everest. Y lo que sucedió conmigo fue que me desvanecí, empecé a llorar de ver el impacto de esa bestia ahí frente a mis ojos. Y créanme, yo de adulto casi no he llorado, no es que sea muy llorón, pero se me salieron las lágrimas de ver el punto más alto de la Tierra. Y mi reflexión en ese sentido fueron dos. Una, qué impresión de progreso del hombre como especie, de poder llegar a acariciar la cima más alta del planeta. Y por la otra, pues admirar y reconocer la gran aventura que los mejores alpinistas de esa época habían hecho para poder cristalizar sus grandes sueños y acariciar la cumbre del Everest. Y sobre todo de este par de hombres, Edmund Hillary, neozelandés, y el nepalí Tenzing Norgay, quienes hace 71 años, hoy un 29 de mayo, a las 11:30 de la mañana, llegaban entonces a la cima del Everest. Fue una expedición británica en la que participaron más de 400 sherpas, montaron 9 campamentos, a diferencia de como hoy se montan los 4 campamentos para acceder a la cima del Everest. Así que fue realmente algo increíble estar allá arriba. Y lo que voy a hacer ahora en 1 hora y 5 minutos aproximadamente es platicarles sobre este tema que le hemos denominado a la plática Conquista tu propia montaña. No sin antes agradecer, por supuesto, a quienes me invitaron, a María Emilia Beyer, la directora del Museo Universum, a Manuel Suárez, director de divulgación de la ciencia de la UNAM, también a Alejandra López Portilla, primera presidente de la Asociación de Montañistas de la UNAM, y a Alejandro Suárez, director de deporte de la UNAM. Muchas gracias. Un aplauso a ellos, por favor. Y bueno, tengo 2 objetivos: compartir esta aventura de andar por las montañas para poder llegar entonces al Everest, y sobre todo también compartir elementos que considero claves para que cualquier persona que tenga un gran proyecto lo pueda concretar. Así que antes de iniciar, les voy a pedir de favor si se pueden poner de pie y vamos a mover un poquito los hombros hacia adelante, unas 3 o 4 veces, por favor. Y después moveremos un poquito los hombros hacia atrás. Y ahora giraremos la cabeza de izquierda a derecha unas 4 o 5 veces para aflojar el cuerpo. Ahora un poquito también moveremos la parte de arriba del cuerpo, la cintura. Y esto es para prepararnos para este ejercicio que les voy a pedir que hagamos. Antes de que lo haga, nada más síganme, por favor. Vamos a poner los pies a la altura de los hombros, estando parados. Tienen que acordarse, por favor, en dónde están poniendo los pies, porque al final de la plática vamos a regresar a este ejercicio. Van a estirar la mano y antes de que lo hagan, van a girar todo lo que puedan, todo, y hasta donde lleguen. Acuérdense hasta dónde están llegando. Tengan como referencia otra persona o algún punto del teatro, ¿vale? Entonces hagamos el ejercicio, lleguen a su máximo, a su límite, ¿vale? Entonces giremos al máximo todo lo que das y acuérdate de hasta dónde llegas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Si gustan sentarse. Y bueno, todo empezó cuando llevé a mi hijo al Chitle. Tenía 3 años, así que subimos este volcán que está al sur de la Ciudad de México, abajo de la Jusco, como ustedes saben. Subimos en media hora, vimos el cráter precioso y ya de regreso a casa me dijo mi hijo: papá, me encantó el Chitle, llévame a todas las montañas del mundo. Así que
buena noticia, empezamos a ir al campo, al bosque y más adelante a subir pues las grandes montañas de México del eje neovolcánico, el Nevado Toluca, la Malinche, el Iztaccíhuatl cuando él tenía 12 años y finalmente subimos al Pico de Orizaba cuando él tenía 13 años. Y ahora sí dijimos, pues vamos a las grandes montañas del mundo y fue el Kilimanjaro donde iniciamos y ahí Andrés a sus 13 años se convirtió en el latinoamericano más joven en subir al techo de África y dijimos, bueno, vamos ahora al punto más alto de Europa occidental, el Mont Blanc. Típicamente esta montaña se sube en 3 días. Nosotros dijimos, hagámosla en 2 para meterle un poquito ahí de exigencia al cuerpo. Nos fue muy bien y entonces al bajar dijimos, tenemos la capacidad para subir el Everest. Así que establezcamos como meta que para mayo del 2023 estaremos allá arriba. 4 años más adelante. Entonces, curiosamente, seríamos la primera pareja padre e hijo en subir al Everest y la quinta en la historia de subir como cordada padre e hijo a esta montaña. Así que voy a compartir 17 aprendizajes. El primero, por cierto, todos estos aprendizajes ya los conocen, los han visto varias veces. Yo lo que les pido es que abramos nuestros canales de percepción y los veamos desde otra perspectiva. Y lo más importante es que con que un tema, un nuevo principio, un nuevo aprendizaje que les comparta, que lo vean de otra forma y los lleve a la acción, ya valió la pena esta conferencia, ¿vale? Entonces, si vamos a estar en esta vida una sola vez en este mundo, tenemos capacidades, tenemos energía, pues qué mejor que pensar y actuar en grande. Y evidentemente tenemos que escoger algo que nos apasione, algo que esté en nuestras entrañas, que nos mueva y nos haga levantarnos todos los días para poder alcanzar nuestros sueños. Y por supuesto necesitamos identificar nuestras fortalezas, porque hoy ante este escenario, este entorno tan exigente, cambiante, competitivo, si no lo hacemos aplicando nuestras fortalezas, difícilmente las vamos a hacer. Así que recuerden qué son las fortalezas, son aquellas cosas que hago fácilmente, que hago mejor que los demás y que me gustan. Entonces, si las identifico y además las desarrollo, me vuelvo entonces un experto y luego entonces sí tengo más posibilidades de concretar mis grandes sueños. Así que hicimos un plan de 4 años con 3 objetivos. El primero era poder escalar en hielo, tenemos que desarrollar esa nueva competencia que no teníamos y para ello escogimos el Alpamayo en Perú. Es una expedición de 7 días. Por cierto, el Alpamayo es la montaña más hermosa del planeta y no dicho por mí, hubo una encuesta mundial en Alemania, los alpinistas y fotógrafos votaron y esta se llevó por mucho el mayor número de votos. Así que al final tienes esta pared de 600 metros y afortunadamente nos fue muy bien y para prepararnos para esta montaña obviamente tuvimos que subir previamente varios nevados, tomar cursos en glaciares para poder subir con pioleta a 2 manos, saber de nudos, de rapeles y demás. Y aquí el aprendizaje es que para nosotros fue un salto cuántico. Y miren, les platico lo que para mí es la vida en el sentido de que es como una escalera en la que hay varios escalones y en la medida en que tú vayas ascendiendo, llevas una inercia y más fácil va a seguir ascendiendo. Entonces, por ejemplo, terminas la preparatoria con buenos números, entonces es más fácil que llegues a una buena universidad y luego entonces va a ser más fácil que puedas acceder a un buen trabajo o quizá una maestría o abrir un negocio. Pero esto funciona también en sentido contrario. Entonces, si truenas la secundaria, quizá empiezas a trabajar muy joven en un trabajo precario, y voy a ser muy catastrofista, pero simplemente es para explicar el concepto. O sea, a lo mejor entras a las filas del narcotráfico y acabas muerto o en el bote. Pero lo importante del salto cuántico es que de un solo jalón puedes subir 2, 3 o 4 escalones. Y para nosotros eso fue el Alpamayo, porque al hacer este nevado nos llevó a un nuevo
nivel de alpinismo que no teníamos. Posteriormente, gracias a esta montaña, pudimos subir el Matterhorn y después el Everest. Ahí estaba en la cima del Alpamayo. Y un segundo aprendizaje en la alta montaña y en los equipos de alto desempeño, por supuesto, es la alta confianza. Y como ustedes saben, para obtener o ganarse la confianza hay que cumplir consistentemente con los compromisos que nos establecemos con las demás personas. Y si lo hacemos bien, nos ganamos entonces la confianza. Y en la montaña hay que hacer las cosas no bien, perfectamente bien. Porque imagínense, va alguien arriba de ti, mete un tornillo de hielo, te asegura, y no tienes una segunda oportunidad para volver a hacer las cosas bien. Así que esa persona quizás se cansa, luego tú lo sucedes, y ahora tú estás arriba poniendo el clavo en el tornillo, en el hielo, y él va a estar tranquilo, con toda la confianza, porque sabe que su vida y la tuya están de por medio y por lo tanto sabe que vas a hacer las cosas perfectamente bien desde la primera vez. Y así es como se sube el Alpamayo. A ver si pueden subirle al volumen, por favor. Son los últimos metros cuando llegamos a la cima y me voy a callar para que escuchen. Ahí venía mi hijo subiendo. Vean cómo se ve este nevado de 6,000 metros. La cumbre del Alpamayo, Divo. ¡Qué esfuerzo te voy! ¡Qué bruto! ¿Cómo lo ves? Papá, qué esfuerzo a ti. Es una sensación increíble estar ahí arriba, porque cuando estás en la cima es como si estuvieras en una silla de montar. Tienes de un lado una pared de 1,5 kilómetros para abajo y del otro lado 600 metros. Entonces ahí la adrenalina a tope. Y el segundo objetivo era poder o desarrollar una nueva competencia para ascender montañas con paredes de piedra. Y el gran objetivo era el Matterhorn en Suiza, que por cierto es la montaña más fotografiada del mundo. Para mí es hermosísima, es como si fuera una flecha que va subiendo hacia el firmamento. Y para eso, pues obviamente nos entrenamos en varias paredes, entre otras en las Dolomitas en Italia, subiendo paredes más o menos de la misma proporción, de 1,200 metros de desnivel. Y para que se den una idea del desnivel de 1,200 metros, es como si estuvieran abajo de la Torre Mayor o la Torre BBV allí en Reforma. Bueno, si le ponen 5 edificios hacia arriba, es decir, 6 edificios, 6 torres mayores, de ese tamaño es el Matterhorn, y hay que subirlo y bajarlo en un solo día. Y por supuesto es una montaña hermosa, pero al mismo tiempo es intimidante, porque estás allá abajo y se ve así con ese color oscuro de piedra y con hielo. Entonces la verdad es que también te impacta. Y fíjense que hay 2 tips que yo les doy para que puedan superar los miedos, porque finalmente en todos los proyectos que tenemos en la vida, de repente puede aparecer ahí el miedo, y creo que estos 2 tips pueden ayudarnos. El primero es que debes de echarte cubetadas de ideas positivas y evitar que entren las ideas negativas. Y fíjense, para subir esta montaña, el primer día caminas como unas 3 horas y llegas más o menos al refugio que está por aquí. Y todos hemos sabido de las tragedias de esta montaña, que por cierto es la montaña en la que han habido el mayor número de accidentes fatales en la historia del alpinismo mundial, más de 700, más que el doble que el Everest. Y todos sabemos de las grandes tragedias. De hecho, desde que se conquistó esta montaña, subieron 7 y bajaron solamente 3. Entonces, cuando llegas aquí al refugio y después de cenar vas y descansas, mucha gente empieza a meterse ideas terribles, catastróficas a su cabeza, y cuando sales a las 4:30 de la mañana, algunos tiran la toalla y dicen: esta montaña no es para mí. Y eso que ya se habían preparado, los habían aceptado,
y hasta habían invertido en subir este pico. Y hay que recordar que 80% de los problemas que pensamos se van a presentar en la vida solo están en nuestra cabeza y no se van a hacer realidad, pero nos están limitando. 8 de cada 10 problemas que visualizamos nos ponen en una camisa de fuerza. Entonces nosotros lo que hacemos es al revés. Cuando acabamos de cenar decimos, vamos a tener mañana un día maravilloso, va a haber un día espectacular, vamos a subir y bajar más rápido que el promedio, vamos a bajar con un hambre feroz. Entonces visualizamos unos escenarios maravillosos que se concretan en la práctica y entonces nos va muy bien. Y el segundo tip que te doy es el de el famoso mindfulness, este concepto que ya todos hemos oído del estar aquí y en el ahora, porque esta montaña se sube como el hombre araña, tienes que ir así y lo más importante es lo que estás haciendo en ese instante. Entonces, ¿cuál es el momento más importante del ascenso y descenso de esta montaña? Es el paso que estás haciendo en ese segundo. ¿Y cuál es el más importante del segundo siguiente? El que haces después. No puedes desconcentrarte. De hecho, 9 de cada 10 accidentes fatales allí son por caídas, es decir, por falta de concentración, porque se despistaron. Entonces no puedes estar pensando en el futuro, que si Claudia o Xóchitl, o en el pasado, que si fue penalti el gol del América del domingo o no, porque te caes. Tienes que estar hiper concentrado, súper enfocado. Así que cuando tengas miedo, enfócate, haz el proceso de mindfulness y vas a ver que el desempeño va a elevarse considerablemente y sin duda vas a tener un mejor rendimiento. Sabemos que los teléfonos celulares son los grandes enemigos para el mindfulness, así que yo lo que hago es lo dejo un rato, trabajo unas 2 horas, 3 horas y lo vuelvo a tomar, pero esa necesidad que tenemos a veces de estarlo viendo cada segundo definitivamente va en contra del mindfulness. Y bueno, el tercer objetivo era desarrollar la fuerza y la condición física necesaria, así que estuvimos en México entrenando en un gimnasio 5 meses durísimo, de menos a más, y también subiendo montañas con mucho peso y a gran velocidad. Finalmente llegamos a Katmandú, volamos a Lukla, que es el último sitio donde pueden aterrizar las aeronaves, y de ahí inició ahora sí la expedición. Eso significa que de Lukla al campo base del Everest teníamos que caminar 65 kilómetros y lo íbamos a hacer en 8 días. Entonces ahí toda la carga o la mayor parte de la carga lo llevan los toros, los burros en una primera etapa y en el segundo día entras a lo que es el Sagarmatha National Park, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es donde está el Everest y muchísimas otras montañas más. Y empiezas muy bajo, a 2.800 metros, entonces pues hay mucha vida, está lleno de agua, de ríos, de bosques muy nutridos y vas subiendo el cañón por puentes muy hermosos y aquí evidentemente el gran aprendizaje es saber disfrutar el camino, porque la mayoría de las veces centramos nuestra felicidad en la cumbre. Imagínense, en este caso nos preparamos 4 años para el Everest, 2 meses de expedición, 5 días para el ascenso final, para solamente disfrutar 20 minutos allá arriba, no valdría la pena. Así que tenemos que escoger algo que nos apasione y que podamos disfrutar todo el proceso, el antes, durante y después. De hecho, ahorita yo sigo disfrutando esta experiencia al compartirla con ustedes. Y en el paso, pues vas encontrando estupas, monasterios, y eso le da un toque mágico al lugar. Y finalmente, al tercer día, llegas a ver el Everest, que es esto no es el Everest, y estás a 65 kilómetros y te cuestionas, ¿tendré la fuerza, la capacidad para llegar hasta allá arriba? Y es increíble cómo cuando tienes claridad en tu objetivo y tienes un punto con un rifle de alto alcance al cual canalizar tu energía, sin duda vas a llegar. Y por supuesto, la perseverancia es la clave. Y hay que recordar que a veces no llega ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más talentoso, sino el más perseverante.
Y bueno, vas viendo unos espacios increíbles. Hay que recordar que hay 3 cordilleras importantes en el mundo. Los Alpes en Europa, cuyas montañas altas andan en los 4000 metros sobre el nivel del mar. Los Andes en América con sus 6000 y los Himalayas con sus famosos 8000. Y en esa misma proporción se dan estos espacios como estas quebradas, los glaciares, las paredes de las montañas. Aquí quizá no se aprecia, pero hay 2.5 kilómetros aquí de la base hasta la cima del Nuptse. Es algo impresionante lo que se ve ahí cuando ves los 8000. Y al cuarto día llegas a lo que es el Memorial, que es un espacio en donde familiares y amigos de alpinistas que han muerto les hacen muchos monumentos de piedra con mensajes en metal para recordarles y venerarlos. Y es un motivo evidentemente de reflexión para saber si efectivamente tienes la capacidad física, mental, emocional y técnica para seguir adelante. Y para mí lo más importante es creer en ti. Y si me dices cuál es la cualidad número 1 y la única que necesitas para subir el Everest o para concretar cualquier gran sueño, es creer en ti, porque en esa medida vas a ir resolviendo todas las adversidades que se te van a ir presentando. Así que la seguridad en ti mismo es fundamental y, por supuesto, ser optimista. Y aquí hay que recordar que ante un mismo escenario, ante unos mismos hechos, el optimista ve oportunidades y el pesimista ve problemas. Y además la gente ama estar con la gente optimista porque ahí ve oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de construcción. Y además fíjense que el optimista está comprobado en su lenguaje cotidiano, en su comunicación de todos los días, emplea 5 veces más calificativos en positivo que la gente normal. Así que a todas luces conviene ver siempre el vaso medio lleno. Ya casi llegando al campo base, prácticamente toda la carga se pasa a los yaks, estos animales hermosos que viven entre 4 y 6000 metros sobre el nivel del mar, y gracias a su pelaje pues pueden soportar las nevadas y el frío intenso. Finalmente llegamos al campo base, que está a 5400 metros. Eso significa como estar arriba del Popocatépetl. Y ahí va a ser nuestro hogar por las próximas 7 semanas. Y si pudieras ponerlo en un círculo, el diámetro sería más o menos de 2 kilómetros. Lo cruzas más o menos en 1 hora, porque obviamente no hay un camino claro, hay que ir bordeando y es muy irregular. Y vamos a estar ahí más o menos como 1700 personas. Entonces, imagínense abastecer este pueblito temporal, porque se monta a principios de abril y se desmonta a finales de mayo. Así que lo que haces al llegar es conocer gente, te divides más o menos por grupos de 25 personas, entonces ahí estás conviviendo con alpinistas de todo el mundo, descansas 2 días y después tienes que escoger alguna montaña cercana para seguir aclimatando tu cuerpo, ahora a 6000 metros. Así que nosotros escogimos el Lobuche, un 6100, y estábamos entonces ya en las entrañas del Himalaya, rodeados de 360 de nevados hermosos, y parte del objetivo en esta microexpedición de 4 días era, por una parte, probar nuestro equipo, porque las botas que usamos de 3 capas prácticamente se usan solamente en el Himalaya, entonces hay que sentirlas y otros elementos de montaña también, pero lo más importante es lograr una alta colaboración con los Sherpas, porque ahí va a ser un Big Brother con ellos de 7 semanas, así que más vale que te la pases bien, que haya sinergia, que haya una gran convivencia y una gran cooperación. Estaban ahí Shambu y Pasang, 2 Sherpas. Hay que recordar que los Sherpas son estas personas que viven en comunidades en zonas muy altas en el Himalaya, más de 3000 metros, desde hace muchísimos años, y por lo mismo se han aclimatado muy bien, tienen excelentes habilidades de montaña y hoy son típicamente los guías de los alpinistas internacionales, y como pueden cargar mucho peso, también ayudan en la alta montaña, pues sobre todo cargando tanques de oxígeno. Y bueno, así es como se sube el Everest.
sales del campo base, subes a campo 1 en aproximadamente 7 horas, duermes, luego al campo 2, duermes, campo 3, duermes, campo 4 y llegas a la cima y bajas en 2 o 3 días dependiendo. Pero antes de subir debemos validar que tenemos una muy buena comunicación, porque aquí no pueden haber errores. Así que yo sé que esta no es una plática de comunicación, pero me gustaría, si les parece, hacer un paréntesis y de alguna forma identificar 3, 4 elementos clave de comunicación. ¿Les parece? Bueno, porque además vas a estar, insisto, con gente de todo el mundo y sobre todo con los Sherpas, que muchos de ellos no hablan inglés o hablan muy poco, así que no puede haber error en la transmisión de mensajes. Así que les pregunto, ¿quién es el responsable de que el mensaje le llegue a la persona? ¿El que emite el mensaje o el que recibe el mensaje? ¿Quién es el responsable? El que emite el mensaje, ciertamente. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros preguntamos, ¿me entendiste? Y si te responde la persona que no, te decimos, eres un baboso. Le estamos dando la responsabilidad a la persona cuando en realidad debemos ser nosotros los responsables. Entonces yo les invito a que a partir de hoy mejor cambiemos la pregunta y digamos, ¿me expliqué? Y si te dice que no, entonces tú eres el baboso y debes mejorar tus habilidades de comunicación. ¿Y cómo se hace? Pues hay que usar el medio, el lenguaje y el estilo del receptor. Y si no lo conozco, le pregunto. Entonces tengo que saber cómo es ese interlocutor en su estilo o un grupo de interés y adecuarme a él, ¿no? Si le voy a escribir por mail o por WhatsApp o telefónicamente o a través de una reunión presencial, si voy a ser muy detallado en el mensaje o súper directo, de tú, de usted, en fin, pero me tengo que empatar a su estilo. Y por supuesto en un mensaje importante debo de responder a estos cuestionamientos: qué, cómo, cuándo y para qué. Y finalmente me debo asegurar de que el mensaje llegó. Entonces no me basta con que me diga sí, sí te explicaste, sino le debo pedir que me repita el mensaje con sus palabras. Y una vez que me lo repite, sabré entonces si el mensaje fue recibido. Esto suena que es un choro mareador muy teórico. Hagamos un ejercicio, ¿vale? A ver, necesito un voluntario. ¿Quién se anima a pasar aquí al frente? Eso, bienvenida. Un aplauso aquí, me encanta esa gente que de bote pronto se anima. Muy bien, a ver, voy a prender este micrófono. ¿Cómo te llamas? Santilú, ok. A ver, supongamos que estamos en el... A ver, sí, aquí te paso el micrófono. Sí, gracias. Supongamos que estamos en el campo 3, así que nos vamos para acá para que no tapemos aquí la imagen. Sí. Estamos en el campo 3, vamos a ir al campo 4 y este es el tanque de oxígeno, ¿ok? Sí. Entonces, te voy a pedir, ¿dijiste, Alilu? Sandilú. 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 Oye, Sandilú, te pido que por favor lleves este tanque de oxígeno mañana a campo 4, a más tardar a las 11 de la mañana, en la tienda 10, porque al llegar lo necesito para usarlo y no morir. Te lo voy a repetir, ¿ok, Sandilú? Sí. Te pido que por favor lleves este tanque de oxígeno mañana a campo 4, lo dejes en la tienda 10, a más tardar a las 11 de la mañana, porque al llegar lo necesito para usarlo y no morir. ¿Me expliqué? Sí. A ver, repítemelo. El día de mañana tengo que llevar ese tanque de oxígeno al campamento 10, al campo 4, perdón, porque a las 11 de la mañana lo vas a ocupar, porque depende tu vida de eso. ¿Y en qué tienda va a estar? En la 10. En la 10, perfecto. Un aplauso aquí a Sandilú. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Sandilú, por animarte. Parece muy sencillo, pero imagínense si yo no fuera claro y le digo lo mismo, pero no le digo la tienda. Llega al campo 4, hay 100 tiendas, lo deja en la tienda 99, yo llego a las 11 y de aquí a que lo busco me voy del planeta. O bien, le digo lo mismo, pero no le digo la hora.
ella cumple perfectamente y lo deja a las 2 de la tarde, llego a las 11 de la mañana y no hay un tanque para mí, ¿vale? Y el para qué generalmente no lo usamos y es vital. ¿Qué sería de diferente si yo le digo lo mismo, pero le digo, déjalo en la tienda 10 porque el tanque probablemente lo use al día siguiente al bajar de la cima? Entonces tiene, por supuesto, un gran margen de maniobra para actuar de manera diferente si es que algo se presenta, ¿vale? Entonces comento esto porque hay que ser súper claros en la comunicación en la alta montaña, no puede haber errores, ¿vale? Bueno, antes de salir a la primera rotación significa ya meternos al Everest y ahora subir hasta 7,000 metros. Ya nos habíamos adecuado a campo base a 5,400, después en el Obuché a 6,000 y ahora teníamos, ahora sí, dentro del Everest, que ir hasta el campo 3, adaptarnos a 7,000. Pero antes hay que vivir la ceremonia de la puya, que es este ritual que dirige un gran lama, un sacerdote budista, que le pide básicamente a los dioses de la montaña protección para los alpinistas para que puedan regresar a buen fin. Así que los Sherpas tienen una gran confianza en este ritual, en esta ceremonia, y nadie sale a la montaña si no han vivido la puya. Finalmente iniciamos ya el ascenso y la parte más riesgosa de todo el Everest es la primera, del campo base al campo 1, porque ahí es donde está el famoso Khumbu Icefall, la cascada del Khumbu. Es como una cascada de hielo que se está moviendo prácticamente todos los días y entonces se pueden caer los seracs, que son todas estas formaciones de hielo que pesan toneladas, o se pueden abrir grietas o pueden haber avalanchas. Y ahí no tienes control absoluto sobre esas variables, así que esos 4,5 kilómetros, que realmente se convierten en 7 porque es todo irregular, debes de pasarlo lo más rápido posible y sobre todo en la noche, porque es cuando más compacta está la nieve. Y aquí el aprendizaje es el sentido de urgencia. Hay muchas partes de los procesos de nuestros planes importantes de vida en donde la velocidad es fundamental. Y hay que recordar, hoy hay como dos tipos de organizaciones, ¿no? Las veloces y las muertas. Así que hay que trabajar con sentido de urgencia en equipo. Cuando vas a pasar un serac que equivale, digamos, a una casa de 4 pisos que está inclinada, tienes que ir lo más rápido posible para estar menos expuesto a esa posible caída. Sigue subiendo y realmente ves unos espectáculos increíbles como este, cuando subes unas grietas, ya que estás arriba tienes que volver a bajar y subir otras, y es una maravilla de lugar, pero también es muy retador. Finalmente llegamos al campo 1, en esta tienda que funge como comedor. Si se dan cuenta, aquí los Sherpas hacen con palas estos hoyos, y entonces aquí esto funge como una mesa, como banca, y la verdad es que fue la peor noche de nuestras vidas, porque ya sabíamos que iba a haber una tormenta de 3 días, pero teníamos que seguir avanzando, pero no por eso, sino porque estás en una tienda muy pequeñita y sientes que te ahogas, tienes taquicardia, te la pasas muy mal, cada segundo parece que es una década, pero hay que vivirlo. Sabes que va a ser difícil, pero ya que lo vives, la verdad es muy complicado. Al día siguiente subimos a campo 2 y al tercer día finalmente se abre el cielo y estamos en un lugar espectacular, rodeados por los grandes gigantes como el Lhotse, el Nuptse, el Lola. Ahí todavía no se ve el Everest porque el Everest está como escondido hasta atrás y la vista que se tiene hacia abajo es esta, hacia el campo 1, y estas grietas son bestialmente grandes, como de 500 metros llegan a ser y de 120 metros de profundidad. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado al cruzarlas, típicamente con escaleras. Nosotros cruzamos como unas 27, pero aún así tienes que hacerlo evidentemente con muchísimo cuidado. Tocamos los 7,000 y bajamos entonces a campo base, ahora sí para prepararnos y poder ya subir a la cima. Y aquí en el campo base, si se dan cuenta, ahora duermes en estas tiendas de nueva generación, que son altas, miden como
90 y son como de 8 metros cuadrados. Entonces estás cómodo, a diferencia de las típicas tiendas chiquitas de antaño, que son como las que sí están en los campos altos, pero ahí en campo base estás cómodo. Y ahora están estos domos geodésicos que fungen como comedores, entonces ahí desayunas, comes y cenas en grupos de más o menos 25 personas. La mala noticia es que si alguien trae algún virus o alguna enfermedad, te contagia de inmediato porque estás en un ambiente cerrado. Y eso fue lo que sucedió. Una persona trajo algún virus, nos contagió al 60% de la gente que estábamos ahí. Y como decías, Alejandra, en tu webinar, no sé si fuiste tú o tu compañero, cuando estás a 5,400, tu cuerpo está, digamos, en estado de alerta máxima, y si tienes alguna afectación, sobre todo en las vías respiratorias, te puedes complicar, te puede dar una neumonía y te puedes ir muy rápido. Entonces hay que bajar sí o sí, lo más rápido posible. Así que nosotros bajamos a Periche, 2 días caminando 20 kilómetros para poder sanarnos. Así que estuvimos en un microhotelito ahí y nada más salíamos del cuarto al microrestaurante y de regreso durante 8 días, porque si salíamos nos podía de alguna forma afectar, porque viene aquí el viento muy rápido y helado del Khumbu, del glaciar más alto del mundo. Entonces había que protegerse del viento. Finalmente nos recuperamos y salimos de regreso hacia el campo base, y obviamente aquí hay que considerar este tema famoso de la resiliencia, que como ustedes saben implica que debas regresar a tu situación original lo más rápido posible. Es decir, un cuerpo resiliente, como ustedes saben, es un popote que si tú lo doblas, es decir, si lo modificas de su situación original y lo sueltas, regresa rápidamente. Entonces, mientras más rápido regresemos, más resilientes somos, y nosotros aquí salimos con muy buena actitud para ahora sí ir hacia la cima. Así que ahí regresamos a campo base, 20 kilómetros para arriba, dormimos un día para descansar, agarramos las chivas y salimos hacia la cima. Y algo muy importante, y es un gran aprendizaje en la montaña, es ser eficientes, porque como ustedes saben, todo gramo cuenta en la montaña. Si tú vas en tu mochila cargando cosas que no vas a usar, te vas desgastando innecesariamente. Imagínate que vas a llevar una chamarra de 400 gramos, ya en el ascenso final, 5 días, 23 kilómetros. Esa chamarra, esa mala decisión, te puede costar la cima e incluso la vida, porque la segunda causa de muerte más importante en el Everest es el cansancio extremo. Entonces, eso significaría un desgaste innecesario. Así que hay que ser súper selectivos y seleccionar únicamente lo que te genere valor y dejar fuera todo. Así que si hiciéramos un símil en la empresa, en la organización donde estamos, pues debemos dejar todo aquello que afecte la velocidad de los procesos, lo que aumente los costos, lo que afecte el clima organizacional, lo que afecte el ambiente laboral, lo que afecte la productividad. Así que yo les invito a que todos los días hagan esa escena en su mente de que se están poniendo la mochila y van a ir con lo elemental, ligeros, para que entonces el objetivo del día se cumpla bien, y luego entonces, más pronto que tarde, se cumpla la gran meta, ¿vale? Y un ejercicio, porque aquí tiene que ver también con dejar fuera actitudes que nos restan energía. ¿Qué dejarían fuera en su mochila que le resta vida, que le resta energía? Digamos, en una organización, ¿qué actitudes dejarían fuera? La queja, perfecto. ¿Qué otro? Falta de colaboración. ¿El qué? El pesimismo. 2 más. Malos hábitos. Falta de trabajo en equipo, perfecto. Todo eso hay que dejarlo fuera, la postergación, la crítica, ¿verdad? Y en la medida en que en una organización dejemos esas actitudes fuera, sin duda la mochila va a ir ligerita y el desempeño va a ser superior. Y bueno, finalmente iniciamos ya ahora sí el ascenso final hacia la cima, y como ustedes saben, te encuentras con estos cuellos de botella en puntos clave, porque hay
lugares en donde puede subir y bajar solamente una persona a la vez. Entonces es pues muy complicado porque tú vas caliente, digamos cerrémoslo a 38 grados y te frenas y estás en la parte baja a menos 35, en la parte alta a menos 42 grados. Entonces no lo sientes cuando vas caminando el frío, pero cuando te frenas, en pocos segundos ahora sí que te empieza a calar el frío, y por eso es tan peligroso el estar aquí entrampado en estos cuellos de botella, así como los que iban a venir hoy, porque estaba totalmente repleto el teatro y se quedaron ahí en la manifestación entrampados. Pues así sucede en la cima del Everest. Y por cierto, imagínense esa situación, pero más arriba, ya con el tanque de oxígeno, y se te está desperdiciando el oxígeno innecesariamente. Llegamos a campo 2 y nosotros, como nos habíamos enfermado, subimos en el último día de la ventana, que fue de 5 días el año pasado la ventana. Hay que recordar que la ventana es este espacio de buen clima, sobre todo de poco viento, en el que sí puedes subir a la cima. De otra forma es prácticamente imposible. Así que, como subimos en el último día, cuando llegamos a campo 2, ya venían de regreso los que habían intentado llegar a la cumbre, y la verdad es que las noticias no eran muy halagadoras. Venía un compañero, por ejemplo, de Serbia, que se había quedado ciego porque cuando atacó la cumbre no se pudo poner los gogles porque estaban congelados, y amaneció, no se los pudo poner hasta más tarde, y evidentemente pues con el frío, el viento y la luz reflejada en la nieve, pues se le afectó la córnea y a bajarlo. Una chica tenía los dedos de los pies congelados, otro los dedos de las manos, y una chica de Costa Rica, que también convivimos mucho con ella, era la mejor atleta de Costa Rica, una gran ultramaratonista, Ironman, y cuando estaba en campo 4 le dio una crisis de pánico, porque cuando estás allá arriba, ahora sí que en la zona de la muerte te sientes muy vulnerable, y hay gente que de repente, pum, no puede controlar su mente, sus emociones, y entra en ataques de pánico, se empiezan a ahogar, y es ahí cuando hay que saber manejar la mente, hay que saber autocontrolarte. Entonces, pues a bajar aquí a ella, que por cierto dijo voy a regresar al Everest, y acaba de subir hace 2 días nuevamente al Everest, pero así hasta la cima, ya pudo manejar la parte emocional. Y ahí en el campo 2 los helicópteros de rescate hacen una labor vital, están subiendo y bajando en esos días todo el tiempo, y gracias a ellos pues no hay más fatalidades. Afortunadamente bajan gente que tiene principios de edema cerebral, edemas pulmonares, congelaciones, crisis de pánico y demás. Entonces, mis respetos a esos helicópteros que están considerados como los mejores del mundo porque viven o vuelan en situaciones críticas. Y bueno, seguimos ascendiendo, llegamos a campo 3 y nos tocó una chulada de tarde con un clima maravilloso, sin viento, un espectáculo. Y aquí justamente el mensaje es lo contrario al sentido de urgencia, que hay momentos en la vida en que hay que disfrutar lentamente, pausadamente, hay que estar en contemplación plena, y así es como estábamos nosotros realmente admirando ese gran paisaje del Himalaya. Y por otra parte estábamos arriba del Pumori. Este Pumori es un 7100. Cuando estás tú en el campo base, que más o menos está aquí, lo ves hacia arriba y dices, esta bestia, este triángulo, ¿quién diablos lo ha podido subir? Y hay muchos alpinistas, es una montaña muy complicada, pero se ve tremendamente grande, y es increíble cómo pasa el tiempo y poco a poco vas ascendiendo, llegas a 6100 al campo 1, después a 6700 a campo 2, y cuando ya estás aquí en campo 3, estás a 7300, arriba del Pumori, y dices, wow, qué impresión, cómo es, insisto, cuestión de perseverancia. Ahora bien, tú estás en la tienda y cuando te asomas y ves hacia la cima y dices, ah caray, me faltan 20 horas para llegar a los 8848. Así que todo depende de dónde lo quieras ver. Seguimos subiendo, no sin antes ponernos los tanques de oxígeno, y no nos los vamos a quitar por los próximos 3 días.
Así es. Ahí ya te pones la mascarilla y fíjense cómo es increíble el ser humano. Cuando tienes la necesidad, te adaptas sí o sí de inmediato. Porque si yo te doy esta máscara y el tanque y te digo, oye, úsalo y mañana me lo regresas, a los 10 o 15 minutos vas a decir, no puedo, no resisto tener este oxígeno tan seco y esta sensación de que me estoy ahogando. Pero ahí cuando estás hecho pedazos, te cae como anillo al dedo. Así que al día siguiente salimos rumbo al campo 4, ahí se ven las colas de la gente que seguramente lo han visto mucho, y finalmente llegamos a los 8,000 metros a las 2 de la tarde y tenemos que salir ese mismo día a las 9 de la noche, porque una vez que estás en la zona de la muerte, que es a partir de los 8,000 metros, debes estar el menor tiempo posible, porque como ustedes saben, hay 25% del oxígeno que hay aquí en esta sala, así que mientras menos estés, más posibilidades tienes de subir y bajar en buenas condiciones. El tema es que llegamos al campo 4 y había 100 tiendas y había una libre, entonces, que era la nuestra, y nos metimos 5 monigotes con nuestros tanques de oxígeno, con nuestras mochilas en una tienda de 2. Entonces estábamos así, ahora sí que le podemos dar una cátedra al presidente Bukele de cómo sí se puede descansar en las cárceles hacinados. Y bueno, pues a descansar el mayor tiempo posible en esa tarde de 2 a 9, y hay que restarle el tiempo de que tienes que derretir la nieve, hidratarte, comer, preparar las cosas. Pero bueno, finalmente salimos a las 9 de la noche y como a los 40 minutos, ya en una pendiente rumbo al balcón muy empinada, venían bajando a un cadáver de un alpinista que había muerto unas horas antes, y pues es una llamada a la reflexión, la última, en la que debes saber, evidentemente ya todos lo sabemos con anticipación, de que estás en alto riesgo y nadie te puede ayudar y solamente prácticamente dependes de ti mismo. Así que seguimos, nos sentíamos muy bien y finalmente nos amanece en el balcón, una vista espectacular, prácticamente todo el mundo a nuestros pies, es una sensación maravillosa, y llegaba la última parte muy retadora para llegar a la cima sur, y ahí es en donde tienes que sacar tu poder mental, porque evidentemente tu cuerpo te dice, hasta aquí llegué, déjame en paz, no me estés fastidiando, y entonces debes sacar la casta. Y yo te propongo estos 4 tips, estos 4 consejos que siento que son muy importantes para cuando estás haciendo tu propia montaña. Todos tenemos nuestros grandes retos y va a haber momentos críticos en los que pensamos que ya hay que tirar la toalla, y entonces hay que recordar el propósito, es decir, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y en nuestro caso era concluir un proyecto de familia de alpinismo de 4 años y teníamos que llegar a la cima del Everest sí o sí. Así que eso te da un segundo aire. Y otro consejo es apoyarte de tu inspirador. Creo que todos tenemos en nuestra vida a una persona que nos ha inspirado siempre, que nos ha apoyado incondicionalmente. Puede ser un padre, una madre, un abuelo, un jefe, un amigo, incluso alguien que ya no esté en esta vida, pero que desde chiquito siempre estuvo ahí. Es más, hagamos un ejercicio si les parece. Yo les pido si cerramos los ojos, por favor, y pensemos en una sola persona, la más importante, aquella que nos ha inspirado siempre, que nos ha ayudado incondicionalmente, y traten de visualizar algún momento crítico en su vida. En mi caso, por ejemplo, subiendo hacia la cima sur, esa última subida durísima, y entonces a ese gran inspirador, al más importante, tráiganlo en su mente, en el presente, y que esté a su lado, hombro con hombro, alentándolos, ayudándolos, para que ustedes saquen ese extra, esa energía adicional para poder concluir con esa situación crítica, ¿vale? Si quieren abrimos los ojos y les quiero preguntar, y seamos muy honestos, ¿pueden levantar la mano quienes sí identificaron a su inspirador? ¿Quiénes sí?
Perfecto. Muy bien. No todos, ¿eh? Hay gente que desgraciadamente no tuvo esa oportunidad, pero bueno, los que lo hemos tenido, pues hagan este ejercicio cuando estén ahí claudicando y sacan la casta, van a ver cómo sí genera mayor energía. Por supuesto, dividir el objetivo en microobjetivos. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos allí en el campamento 3 y tenemos que ir al campamento 4, son 8 horas, ni siquiera se ve el campamento 4, no sabes si vas a llegar y dices, pues mira, yo no sé si llego al campo 4, pero esa roca que está ahí, por supuesto que le doy un pegue, y te echas 2 horitas y llegas entonces a esa roca y dices, no se ve todavía el campo 4, faltan 6 horas, pero hasta ese último montículo de nieve sí llego. Y así te vas, entonces divides el gran objetivo en pequeños trozos y lo puedes comer más tranquilamente. Y el último tip es tener un coach o un mentor, alguien experto que te ayude a esta labor de generar mayor poder mental. Hay que recordar que un coach es una persona que quizá no sabe nada de tu actividad, por ejemplo, en este caso puede ser alguien que no tiene idea de la montaña, pero que es un gran preguntólogo, como dicen los españoles, es decir, que hace preguntas inteligentes para que tú mismo vayas respondiendo a tus inquietudes. Y un mentor, a diferencia, es alguien que sí es experto en tu industria, en tu actividad, y que te puede entonces acortar esa curva de aprendizaje y puedes ser mucho más eficiente en el andar en ese proyecto. En nuestro caso sería un guía. Por ejemplo, el guía que contratamos para subir el Matterhorn había subido esa montaña 220 veces. Imagínense lo que es subir con él, el riesgo se disminuye bestialmente. Llegamos a la cima sur, esta es la última foto que tomé, y mi hijo se sentó en un montículo y sin querer echa la cabeza para atrás, mueve el regulador y el poco oxígeno que quedaba en su tanque se vacía. Así que a los 2 minutos empezó a sentir un hormigueo, después empezó a ver un túnel, dicen que eso sucede siempre con las personas que se les va el oxígeno. Le gritó al Sherpa, pero como estás hasta arriba de una arista, no se oía. Afortunadamente el Sherpa voltea, lo ve, sabe que estaba en peligro, toma el último tanque de oxígeno que estaba ahí, regresa, se lo conecta y bienvenido a la vida otra vez el Andy Boy. Eso duró como 7 minutos. Dicen los expertos que si se tarda 15 minutos se va de esta vida. Por eso no hay que cometer errores ahí en la zona de la muerte, es peligrosísimo. ¿Y qué creen? Llego yo y me dice el Sherpa, ya no hay oxígeno para ti. ¿Cómo? Sí, ya no hay tanques de oxígeno para ti. Aquí deberían de estar y ya no hay. Así que si sigues hasta la cima, que era nada, 90 metros, vas a perder la vida. Así que tienes que bajar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nosotros, recuerdan que subimos en el último día de la ventana. Bueno, los que subieron en el día 2, 250 alpinistas en campo 4, tuvieron que quedarse una noche más porque el clima cambió. Entonces, consumieron 250 tanques que no les correspondían, eran para los que íbamos al final, y por eso, pues, los que íbamos en el 5.º día, muchos tuvimos este problema. De hecho, venía un camarógrafo con nosotros, que cuando llegó con nosotros al campo 4, no había ya tanque para él, y se tuvo que bajar, ni siquiera pudo intentar hacer cima. Así que yo sinceramente estaba muy frustrado. Esto fue lo que sucedió. Salimos del campo 4 del Collado Sur, subimos al balcón, subimos a la cima sur y me faltó a mí este pedacito por una cuestión ajena a mí. Y realmente estaba muy triste durante varios días, semanas. Compartí en redes sociales lo que me había sucedido y un comentario de alguien me cambió la perspectiva y me dijo, Andrés, eres un afortunado por haber llegado a los 8.750 metros. Olvídate de los 90, goza ese privilegio que has tenido de estar en la segunda cima más alta del mundo después de la cima central. Este punto es más alto que el K2, que la segunda montaña más alta de la Tierra. Y tiene toda la razón. Cambié ahí entonces la forma de ver ese hecho y entonces agradecí
a Dios, agradecí a la vida la oportunidad que me dio de llegar ahí. Y cuántas veces no tenemos todo y no lo identificamos, no lo reconocemos y nos estamos quejando de lo que no tenemos. Tenemos a veces familia, techo, alimento, educación, relaciones afectivas significativas y demás, y nos estamos quejando por esa casa de campo que no tenemos, o esa maestría que no hice, o ese viaje que no he podido hacer. Así que hay que siempre agradecer, y en ese sentido creo que vamos a tener una vida mucho más plena. Mi hijo siguió y en 50 minutos estaba ahí en la cima con Shampoo. En ese momento eran las 2 personas en el punto más alto de la tierra. Dice el Andy que sintió así como una gran catarsis, se liberó de esa autopresión que se había fijado de subir a la cima. Decía, llegué agotado, ya no quería subir más. Eso es lo que más me hizo feliz, que ya no había un paso más que dar. Y estuvo ahí como 20 minutos, y al bajar vieron a una persona que estaba ahí sentada. Su tanque se había agotado el oxígeno, su Sherpa lo había abandonado, estaba balbuceando. Quisieron ayudarlo dándole oxígeno, pero ya no, prácticamente reaccionaba, y todos sabemos que no se puede hacer nada a esa altura, así que tuvieron que dejarlo. Y estaba realmente impactado cuando me lo platicó allí en el campo 4, y yo me quité los guantes, los calcetines para ver cómo andaban las congelaciones, porque estos trajes, que son los trajes reales con los que subimos, una maravilla, aguantan hasta menos 50 grados. Entonces, ciertamente no te da frío más que en los pies y en las manos, entonces tienes que estarlas moviendo todo el tiempo, y no sabes si tienes congelaciones hasta que llegas al campo 4 y te quitas entonces las protecciones. Y efectivamente tenía el dedo congelado, así que mi Sherpa me dijo, hay que bajar lo antes posible para salvar tu dedo. Así que al día siguiente bajamos del campo 4, agarramos nuestras chivas, y sabíamos que el camino era muy largo, 23 kilómetros, pero ya no traíamos la presión de la cima. Entonces yo empecé ahora sí a gozar el paisaje, ya sin esa tensión que tú mismo te autoestableces para llegar al objetivo, y ahora sí a gozar de los Himalayas. Y un poquito abajo, ahí del campo 4, nos encontramos a una chica que estaba igual que la persona de arriba, sentada, sin oxígeno, su Sherpa la había abandonada, y de hecho ya se había dispuesto a morir, se estaba despidiendo de su gente querida. Llegó mi hijo un poco antes que yo, y vio que estaba muy mal, la empezó a ayudar, y le empezó a pasar oxígeno con su tanque, con su mascarilla, así como si fuera un buzo que le empiezas a pasar oxígeno. Entonces ella empezó a reaccionar. Llegué yo y me dijo, Andrés, ¿se escucha bien o se escucha muy bien? Y dice Andrés, papá, sé que tienes que bajar a campo 2 porque está muy mal tu dedo, tienes que salvarlo. Yo me quedo con ella, no la voy a dejar morir. Sé que puede sobrevivir y me voy a quedar aquí. Y entonces le dice mi Sherpa, ¿estás seguro, Andrés? Sí, segurísimo, así que nos vemos en campo 2. Entonces bajamos, Pasang y yo, hacia campo 2, y él se quedó solo. Le empezó a dar más oxígeno, ella se pudo parar, y entonces Andrés le empezó a armar los rapeles, porque es muy bueno para esas cuestiones técnicas, pero ella se desvanecía, no podía continuar el descenso, así que Andrés decidió cederle su tanque de oxígeno, se lo quitó, se lo dio a ella, y como buen centennial, en vez de dejar su tanque vacío ahí afectando el ecosistema, lo tomó, lo cargó, y empezaron a bajar los dos. Y como a los 20 minutos, ahora Andrés es el que tenía problemas con oxígeno, y ella es ahora la que le daba oxígeno del tanque de Andrés. Fueron cooperando hasta que finalmente pudieron llegar a campo 2, y fue maravillosa esa escena. Imagínense, estaban ahí los compañeros de la expedición india y ven llegar a su compañera 3 horas después. Todos la daban por muerta, y llegó esta chica finalmente sana y salva,
Y entonces aquí el gran mensaje es que hay que ser solidarios, hay que ayudar al prójimo cuando está necesitado, y creo que la solidaridad en estos tiempos escasea. En este mundo moderno creo que nos hemos olvidado de la solidaridad, pero ya vimos cómo sí puedes salvar una vida. Y a ella la entrevistaron, de hecho a nivel nacional varias veces en la India, nos mandó las entrevistas y básicamente lo que decían, porque están en hindi, pero la tradujimos, y lo que decía es: hice cima, venía bajando, se me acabó el oxígeno, me peleé con mi Sherpa, me abandonó, ya estaba dispuesta a morir, me estaba despidiendo de mi gente y llegó el milagro mexicano. Así lo dice. Así que este es el video que pude rescatar en el aeropuerto de Lukla. Nos encontramos curiosamente, se paró como un resorte ahí a saludar a Andrés y le decía a su gente: este gallo me salvó. Y miren, esto es lo que dice. And Andrew has saved my life. And I'm so thankful. I am alive because of him only. Grateful, thank you. Hay que dar un aplauso a Landy Boy. Si decía: yo estoy viva gracias a él. Y sí, imagínense, ayudar a alguien que no conoces, poca gente, pero ayudar a alguien que no conoces poniendo en riesgo tu vida, yo sinceramente no conozco a nadie, así que pues mi mayor respeto aquí para el Andy Boy. Y bueno, yo llego al campo 2, me quito el calcetín y mi dedo estaba más hinchado y más oscuro porque se está muriendo literalmente. Así que el líder de los Sherpas dice: hay que hablar a campo base para que venga un helicóptero a rescatarte. Y nos responden que no va a volar nadie porque había una microtormenta en el campo 1 y nadie quería poner su helicóptero en riesgo. Así que me dice el Sherpa: ni hoy ni mañana porque va a haber tormentas, hasta dentro de 2 días puede venir por ti un helicóptero. Entonces yo tenía el dilema de bajar ese mismo día caminando de campo 2 hasta campo base en 6 horas, exponiendo más mi dedo al frío pisando la nieve, o quedarme en el campo 2, que no está tampoco calientito, está a menos 35 grados, pero por lo menos estás adentro la mayor parte del tiempo en la tienda. Entonces no sabía qué hacer, y a las 2 horas nos mandan un mensaje de radio en el campo base y dicen: acaba de llegar un piloto y está dispuesto a subir por ti, así que prepárate y en 20 minutos te subes al helicóptero. Yo dije: wow, agarré todo mi equipo, y cuál sorpresa, que era Simone Moro, uno de los grandes himalayistas de todos los tiempos, quien fue por mí. Este hombre, Simone Moro, es un alpinista que subía los 8000 en invierno. Él conquistó por primera vez 4 8000 en invierno, y ha visto obviamente congelaciones todas, y ha perdido a varios amigos, así que sabe lo que es estar en esas condiciones. Así que decidió arriesgarse por mí, llegó a campo 2 y en vez de volar hacia abajo, hacia campo 1 y después hacia campo base, empezamos a volar hacia arriba. Yo dije: ¿qué haces? De hecho pasamos arriba del campo 3 y todavía subió 100 metros más, 7400, puso en riesgo al máximo al helicóptero y a nosotros, pero era la única forma de, digamos, hacer vuelito para poder pasar por arriba de la microtormenta del campo 1 y poder descender. Así que mis respetos a este hombre. Y bueno, ya en 20 minutos estaba allá abajo sano y salvo, pero sumamente nervioso porque mi hijo bajaría de campo 2 hacia el campo base en esa tarde-noche, llegaría a las 12 de la noche, y como habían pasado 5 días de buen clima, el Khumbu, la cascada del Khumbu estaba hiper inestable, estaba desquebrajando, y la posibilidad de que se cayera un serac o sucediera alguna avalancha o se abría otra grieta pues eran muy elevadas, así que estaba sumamente tenso. Y por ahí de las 12 obviamente no dormí, estaba en el domo esperándolo. Veo así a lo lejos unas linternitas que se aproximaban cada vez más, así que salgo y era mi hijo Andrés, que llegaba con los 2 Sherpas.
y nos dimos un abrazo, lloramos y estamos muy felices finalmente, sanos y salvos de regreso ahí. Así que al día siguiente hubo tormenta y al segundo día ya reunimos todos nuestros equipos. Si se dan cuenta, ya estaba prácticamente desmantelado en campo base. Nos despedimos de una manera muy afectuosa de toda nuestra gente que nos apoyó y volamos directamente a Katmandú. Fuimos directamente a la Gran Estupa, este templo que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, a practicar la gratitud nuevamente. Y agradecimos a la vida por 3 razones. La primera, porque habíamos llegado sanos y salvos al punto de origen. Esa es la verdadera cumbre en los Himalayas, poder llegar sanos y salvos de donde sales. En segundo lugar, que como compañeros de cordada, es decir, como compañeros de equipo, pues podíamos celebrar esta gran hazaña y guardarla en nuestro corazón por siempre. Y en tercer lugar, lo más importante, que como padre e hijo, si bien habíamos tenido una relación maravillosa siempre, pues ahora se enriquecía más después de esta gran experiencia. Así que antes de concluir les doy un resumen, que es lo que yo te recomiendo que hagas en tu vida, no importando la edad que tengas, ni la situación, el estado en que te encuentres. Que vivamos al máximo entonces en este mundo, y para eso hay que definir una meta que realmente nos apasione, que nos mueva. Hay que recordar utilizar nuestras fortalezas, que es la única forma en la que podemos ser competitivos. Armar un plan estratégico detallado con objetivos, estrategias, tácticas y pasos, pero hay que recordar que ese plan representa tan solo el 1% del éxito de cualquier proyecto, porque el 99% del éxito es la ejecución, la puesta en marcha. Así que hay que accionarlo con disciplina feroz y, por supuesto, les decía, disfrutar el camino, que si no, no vale la pena hacer un proyecto importante. Y incluso si por algo no estás disfrutando el camino, vale la pena de cambiar de meta y finalmente, si se puede, alcanzar tus objetivos. Así que antes de entrar a las preguntas y respuestas, les voy a pedir, por favor, nuevamente si se ponen de pie y movemos otra vez un poquito nuestros hombros hacia adelante, unas 2, 3, 4 veces, por favor. Después hacia atrás, empezamos a aflojar el cuerpo un poquitín, movemos la cabeza izquierda, derecha y ahora un poquito la cadera y nos preparamos entonces para repetir lo que hicimos, ¿vale? Vimos 17 aprendizajes, 17 conceptos que de una u otra forma nos deben ayudar a concretar nuestros grandes sueños. Quizá la más importante, creer en ti para superar tus límites. Así que esa es ahora la encomienda, meter en nuestra cabeza que vamos a superar nuestro límite que establecimos hace una hora. Así que yo te voy a pedir que te pongas otra vez los pies a la altura de los hombros, justamente donde los fijaste al inicio de la plática, que estiremos el brazo y nos vamos a doblar, pero con la decisión mental de que vamos a superar esa referencia de hace una hora. ¿Les parece? Y quien lo haga, yo le pido que se dé un fuerte aplauso, porque eso significa que pudiste superar tus límites y que has encontrado elementos que te permitan en un porcentaje elevado, concretar tus grandes sueños, ¿vale? Entonces hagamos el ejercicio, adelante, doblémonos, y si llegas mucho más, date un aplauso. Perfecto, jóvenes, pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Si quieren tomarle una foto a este QR, ahí está el video del Everest, son 3, cada uno dura aproximadamente 11 minutos. Y una gran noticia, que hoy en el aniversario del Everest, en el 71 aniversario, me entregaron mi libro, y eso creo que tiene un gran significado, que se llama Conquista tu propia montaña.
en el que narro toda esta aventura de cómo fue que llegamos al Everest con un sinnúmero de aprendizajes, ¿vale?